Cuando el signo de Cáncer es puesto bajo presión, el mundo presencia una transformación silenciosa pero poderosa. A simple vista, muchos podrían subestimar la fuerza que se esconde tras esa sensibilidad tan característica, detrás de su naturaleza protectora y emocional. Pero es precisamente en esos momentos de desafío, de tensión extrema, donde el alma canceriana convoca las mareas más profundas de su esencia y revela una tenacidad que pocos imaginan. Cáncer es regido por la luna, el astro de las emociones, de lo cíclico, de lo oculto. Y como la luna, su fuerza no siempre es evidente a plena luz del día. Se manifiesta en fases, en olas emocionales que, lejos de hundirlo, lo preparan para enfrentar las tormentas más feroces. Cuando la vida lo desafía, cuando la presión se convierte en una presencia constante, ya sea laboral, familiar o social, Cáncer no reacciona con estridencias. En lugar de entrar en confrontaciones abiertas o de buscar brillar artificialmente, este signo se adentra en su interior, donde forja una determinación inquebrantable en la calma de su refugio emocional. La presión laboral puede parecer una amenaza para un signo tan ligado al hogar y al confort, pero también es un terreno donde Cáncer demuestra su admirable sentido del deber, su disciplina emocional y su compromiso silencioso. Es un trabajador leal, profundamente intuitivo, que capta el ambiente emocional de una oficina o un equipo con la precisión de un radar. Sabe cuándo moverse, cuándo quedarse quieto, y cuándo alzar la voz. En medio de una crisis, es quien mantiene la cohesión del grupo, quien recuerda lo humano en medio del caos. Bajo plazos imposibles, exigencias crecientes y falta de reconocimiento, Cáncer se vuelve meticuloso, resistente, enfocado. Puede que tiemble por dentro, pero nunca abandona su responsabilidad. En el entorno familiar, la presión puede tocarlo con más intensidad que a ningún otro signo, porque aquí se encuentran sus raíces, su historia, su linaje emocional. Cuando surgen conflictos o responsabilidades que rebasan los límites del alma, Cáncer se convierte en el pilar silencioso de su clan. Puede llorar en privado, puede sentir que el mundo se le cae encima, pero jamás abandona a quienes ama. Su valentía se manifiesta en su capacidad de cuidar, de sanar, de sostener el mundo de otros cuando el suyo tambalea. Cáncer es el escudo del hogar, la memoria viva de los afectos que sostienen una familia incluso en tiempos de fractura. En lo social, cuando es juzgado, presionado o subestimado, Cáncer adopta una estrategia que muchos no esperan, se repliega, pero no huye. Observa, procesa, digiere cada gesto, cada palabra. Y cuando ha entendido el juego, cuando ha medido el terreno y sus fuerzas, actúa con una sabiduría ancestral. Puede parecer que no responde de inmediato, pero lo hace con la potencia de una ola que se ha formado en lo profundo. Su venganza, si la hay, no será ruidosa ni violenta, será justa, medida y precisa. No actúa desde el ego herido, sino desde una verdad emocional que lo impulsa a restaurar el equilibrio de las cosas. Bajo presión, Cáncer saca a relucir su resiliencia, su inteligencia emocional, su increíble capacidad de adaptación. No necesita ser el más veloz ni el más fuerte, su poder está en resistir más de lo que los demás creen que puede. Su armadura no es de metal, es de historia, de sentimientos, de recuerdos que le dan sentido a su lucha. Cada vez que cae, se levanta con más fe en su instinto, con más confianza en su intuición. Es el signo que, incluso cuando todo parece perdido, sigue creyendo en la posibilidad de reconstruir desde el amor. Y cuando finalmente sale airoso, cuando supera los obstáculos y la presión se disuelve como niebla en la mañana, Cáncer no busca medallas. Lo que lo llena no es el reconocimiento externo, sino la certeza de haber sido fiel a sí mismo, de haber cuidado a los suyos, de haber mantenido su integridad incluso en los momentos más oscuros. Y esa victoria, esa paz interior, es más poderosa que cualquier aplauso. Porque ha vencido no solo al mundo, sino también a sus propios miedos. Y eso lo convierte en indestructible. En la alquimia del alma canceriana, hay una fuerza ancestral que se activa cuando la vida lo pone a prueba, una memoria emocional que no proviene solo de su historia personal, sino de generaciones enteras que habitan en su linaje. Cáncer lleva consigo una herencia psíquica profunda, como si en su sangre y en su corazón resonaran los ecos de aquellos que lucharon antes que él. Esta conexión con lo ancestral le da una ventaja invisible pero poderosa en tiempos de presión. Posee una sabiduría silenciosa que lo guía cuando no hay mapas, una brújula emocional que nunca se rompe, incluso en medio del naufragio. Cuando todo parece perder el sentido, cuando la presión es tan densa que podría quebrar el alma de cualquiera, Cáncer se conecta con sus raíces internas, con esa parte suya que nunca se rinde.
Mientras otros signos pueden buscar el control externo, la confrontación o la huida, Cáncer se repliega no como quien se rinde, sino como quien se sumerge en las aguas más profundas para emerger renovado. Su elemento es el agua, y en ella encuentra no solo refugio, sino revelación. Porque en el silencio de sus emociones, en el flujo constante de su mundo interior, descubre la respuesta que el ruido externo no le puede dar. Muchos desconocen que Cáncer posee una mente estratégica, casi táctica. No actúa impulsivamente ante la presión, mide cada paso, cada palabra, cada silencio. Es el estratega emocional del zodiaco, capaz de prever los desenlaces de los conflictos no por cálculo lógico, sino por un sentido casi profético que le brinda su intuición lunar. En entornos laborales donde todo se derrumba, Cáncer ve más allá del caos. Sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Y esa capacidad de adaptación emocional lo vuelve uno de los más sólidos en crisis prolongadas. No es quien grita más fuerte, es quien permanece cuando todos los demás se han agotado. El cuerpo también habla en Cáncer bajo presión. Su sensibilidad somatiza, sus emociones se traducen en señales físicas. Pero lejos de ser una debilidad, esto es parte de su lenguaje interno. Conoce su ritmo, se escucha a sí mismo, se da espacio para procesar lo que otros reprimen. Y cuando encuentra el equilibrio, renace con más fuerza, más enfocado, más sabio. La presión no lo endurece, lo vuelve más humano, más profundo. Esa es su magia, transformar el dolor en comprensión, la ansiedad en compasión, la inseguridad en temple. En el ámbito emocional, cuando los vínculos afectivos se tensan, cuando hay rupturas, decepciones o exigencias desmedidas, Cáncer experimenta una metamorfosis única. Puede caer en abismos de tristeza, pero en esos abismos descubre sus propias alas. Porque en el fondo, ama tanto que incluso en medio del dolor encuentra el propósito de seguir dando lo mejor de sí. Y cuando decide sanar, lo hace de raíz. No se conforma con seguir adelante sin comprender. Cáncer cura, reconstruye, y en ese proceso se convierte en alguien aún más imponente que antes de haber sido herido. Hay una fortaleza especial en su capacidad de sostener. Mientras el mundo celebra a quienes lideran desde el ruido, él lidera desde la contención, desde el ejemplo, desde la coherencia. Es el signo que se pone al frente de su gente cuando nadie más lo hace, que protege incluso cuando él mismo está roto, que se asegura de que haya pan en la mesa y consuelo en las palabras. No porque deba, sino porque su naturaleza lunar lo impulsa a cuidar, a nutrir, a preservar la vida incluso en medio del colapso. Y eso lo convierte en una figura indispensable cuando el mundo necesita reconstruirse. Bajo presión social, cuando las máscaras pesan más que las verdades, Cáncer se diferencia por su autenticidad. Puede sentirse vulnerable, sí, pero nunca traicionará su esencia. No cambiará por encajar. Tal vez calle, tal vez se aleje, pero no renunciará a lo que siente por agradar. Su dignidad emocional es su escudo. Y esa autenticidad, con el tiempo, se convierte en su estandarte. Los demás lo siguen porque intuyen que en él hay verdad, y en un mundo que muchas veces premia la apariencia, la verdad emociona, impacta, transforma. Cuando todo parece derrumbarse, cuando la presión amenaza con aplastar lo poco que queda de estabilidad, es allí donde Cáncer se convierte en una roca. Porque mientras todos miran hacia afuera buscando respuestas, él mira hacia adentro y encuentra las suyas. Su resiliencia es silenciosa pero firme. Su recuperación es lenta pero poderosa. Y su victoria, inevitable. No necesita que el mundo entienda su proceso. No necesita que lo aplaudan por resistir. Pero quienes han visto cómo se levanta, cómo protege, cómo transforma la presión en poder, no lo olvidan jamás. Porque en él descubren algo que no se enseña ni se compra, el valor de sentir sin quebrarse, de amar sin perderse, de luchar sin perder el alma. Esa es la verdadera gloria de Cáncer. Su triunfo no es ruidoso, pero es eterno. Porque mientras haya un corazón que lata con verdad, habrá un Cáncer luchando contra la corriente, guiado por la luna, invencible en su humanidad. Cáncer, en su núcleo más profundo, es un signo que guarda un pacto sagrado con la vida, sostener el alma incluso cuando el cuerpo flaquea, mantener la llama del corazón encendida aunque el entorno se vuelva oscuro. Hay en él una relación casi mística con la protección de lo sagrado, sea una persona, un sueño, un valor o un recuerdo.
Y cuando la presión lo obliga a ir más allá de sus límites, activa un poder que nace de lo invisible, una especie de energía lunar que lo convierte en guardián de lo intangible, en defensor de todo lo que otros consideran perdido o irrelevante. La presión, para Cáncer, no es solo una carga externa. Es también un proceso interno de alquimia emocional. Cada experiencia de exigencia o desafío es filtrada por su corazón y transformada desde dentro. Este signo no evade el dolor, lo siente en toda su extensión, lo atraviesa con una sensibilidad que podría parecerle debilitante a otros. Pero ahí está su milagro, cada emoción vivida plenamente se convierte en fuerza interior. Cáncer no huye de las emociones, las honra. Llora cuando tiene que llorar, cae cuando necesita caer, pero siempre se levanta con una nueva visión, con una intuición renovada, con una energía más refinada que antes. A diferencia de otros signos que canalizan la presión hacia afuera, buscando controlar el entorno o imponerse, Cáncer la transforma desde dentro. Se convierte en un alambique emocional que transmuta lo crudo en sabiduría. Por eso, aunque muchos no lo noten, en los entornos más exigentes o en situaciones extremas, es quien termina liderando desde las sombras. No se autoproclama guía, pero su presencia reconforta, su mirada calma, su simple existencia inspira. Tiene la capacidad de ordenar lo caótico con gestos sutiles, de restaurar el equilibrio sin necesidad de alardes, de sostener un mundo entero con sus manos invisibles. Cuando es desafiado de forma directa, ya sea por injusticias, por traiciones o por críticas infundadas, su primera reacción puede ser el silencio o el repliegue. No porque no sepa defenderse, sino porque su alma necesita procesar la herida. Cáncer no responde por impulso, no descarga su dolor sin antes comprenderlo. Pero una vez que ha asimilado el golpe, regresa con una determinación irrefutable. No lanza ataques ciegos ni entra en juegos vacíos de poder. Su respuesta es elegante, certera, imposible de ignorar. Y muchas veces, su victoria no está en la destrucción del oponente, sino en su propia evolución. Porque cuando Cáncer gana, lo hace desde la transformación interior, desde la superación de sus propios fantasmas. La presión también lo obliga a crecer más allá de sus propios miedos. Muchas veces, este signo se aferra a la seguridad, al conocido, al pasado. Pero cuando la vida lo sacude, cuando ya no puede volver atrás ni quedarse en el mismo lugar, descubre que también puede ser pionero, que su fuerza protectora puede proyectarse hacia el futuro, que su instinto maternal o paternal también puede aplicarse al cuidado de sus propios sueños. Y entonces aparece un Cáncer que se atreve a romper patrones, a desafiar expectativas, a convertirse en líder de sí mismo. En las relaciones humanas, cuando el entorno es hostil o las dinámicas se vuelven tóxicas, Cáncer desarrolla una capacidad asombrosa para discernir quién merece quedarse y quién ya no puede acompañar su camino. No lo hace con frialdad, lo hace con amor propio. La presión lo enseña a priorizarse, a protegerse con la misma devoción con la que ha protegido a los demás. Y cuando aprende a poner límites, lo hace sin resentimientos, con la nobleza de quien ha elegido la paz interior por encima del conflicto innecesario. También hay un aspecto profundamente espiritual en su respuesta a la presión. Cáncer se nutre de símbolos, de rituales, de significados que van más allá de lo visible. En los momentos más difíciles, encuentra consuelo en la conexión con lo trascendente, con aquello que le da sentido a la vida. Puede canalizar su energía a través del arte, de la escritura, del servicio, de la contemplación. Es el signo que transforma su dolor en poesía, su lucha en canto, su silencio en compasión. Y esa espiritualidad lo eleva, lo fortalece, lo hace invulnerable a las heridas superficiales del ego. Cuando la vida lo obliga a actuar con rapidez, a tomar decisiones bajo presión, Cáncer revela otra faceta inesperada, la precisión instintiva. Su intuición es tan afinada que muchas veces toma decisiones correctas sin saber cómo lo hizo. Es el poder lunar de saber sin razonar, de sentir la verdad en el cuerpo antes de que llegue a la mente. Este tipo de sabiduría le permite moverse en escenarios inciertos con una seguridad misteriosa. No necesita ver el camino completo, solo necesita sentir el primer paso. Y lo da con una fe que desarma cualquier obstáculo. La presión puede moldear a otros signos desde la dureza. A Cáncer, lo moldea desde la sensibilidad. Pero esa sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es su armadura emocional. Quien ha aprendido a sentir profundamente ha aprendido también a resistir lo indecible. Y quien ha resistido lo indecible, se vuelve imparable. Cáncer no se define por lo que la vida le da, sino por lo que él decide hacer con cada experiencia vivida.
Y en esa alquimia emocional, encuentra su victoria más noble, la de haberse mantenido fiel a sí mismo, incluso cuando todo lo demás exigía que cambiara. Cáncer es la fuerza de lo invisible que sostiene al mundo. Es el susurro que calma la tormenta, la mano que no suelta, el corazón que no se cierra. Y cuando la presión lo prueba, no se rompe, florece en lo más oscuro, como esas flores que solo nacen de noche. Y allí, en el silencio donde otros se pierden, él se encuentra. Y al encontrarse, brilla con una luz que no necesita permiso para existir. Porque ya lo ha ganado todo al no perderse a sí mismo. Esa es la verdadera epopeya del alma canceriana. Hay un territorio profundo e inexplorado en la psique de Cáncer que solo se activa bajo ciertas condiciones, y una de ellas es precisamente la presión sostenida. No se trata únicamente del desafío directo o de la necesidad de resistencia momentánea, sino de esa presión densa, persistente, que intenta deformar la esencia desde adentro. Ahí es donde Cáncer convoca su naturaleza más antigua y arcaica, esa que no solo sobrevive, sino que transmuta la experiencia en legado. En lo más hondo de su ser habita una memoria lunar que guarda códigos de resistencia emocional transmitidos desde tiempos inmemoriales. Lo que para otros es confusión, para Cáncer es un llamado a despertar esa sabiduría olvidada, esa voz interior que no grita pero guía con una certeza inquebrantable. Cuando la presión busca arrebatarle el sentido de pertenencia, Cáncer se convierte en arquitecto de su propio refugio interior. Puede que el mundo afuera sea incierto, que el caos lo rodee, que las estructuras tambaleen, pero dentro de sí construye un santuario emocional indestructible. Es el signo que entiende que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino un estado del alma. Y desde ahí, se vuelve inmune a las tormentas externas. Lo que otros tratan de encontrar en el poder o el reconocimiento, Cáncer lo encuentra en su capacidad de permanecer fiel a sus emociones más puras. La presión no solo revela su fuerza, también revela su capacidad de evolución emocional. Cáncer es un signo cardinal, lo que lo dota de impulso y liderazgo, aunque muchas veces esto pase desapercibido por su estilo silencioso. Pero cuando se ve obligado a actuar, lo hace con una decisión rotunda que nace de la conexión con su propósito. Y ese liderazgo emocional no es superficial ni transitorio. Es el tipo de liderazgo que transforma espacios, que cambia el rumbo de una historia, que despierta humanidad donde solo había frialdad. Su manera de liderar no es desde la dominación, sino desde la inspiración silenciosa, desde la coherencia de quien no necesita imponerse porque ya se ha conquistado a sí mismo. Un aspecto poco explorado es su capacidad de absorber la presión ajena, algo que puede ser una carga o una bendición según cómo lo maneje. Cáncer percibe el sufrimiento de los demás como si fuera propio. Puede cargar sobre sus hombros tensiones que no le pertenecen, por el simple hecho de no querer que otros sufran. Y sin embargo, cuando aprende a canalizar esa empatía, se convierte en un alquimista emocional, lo que a otros los quiebra, él lo convierte en motivación, en impulso para ayudar, en propósito. La presión lo convierte en protector del débil, en defensor del que no tiene voz, en escudo de lo que otros ya han abandonado. Hay un momento crucial en su proceso bajo presión, ese instante en el que Cáncer, tras haber contenido, sostenido y resistido, comprende que no puede seguir cargando con todo. Y en lugar de colapsar, elige soltar. Pero no como un acto de renuncia, sino como una liberación sagrada. Aprender a poner límites es uno de los actos más épicos en su camino. Porque el mismo corazón que protege también aprende a protegerse. Y cuando eso ocurre, cuando ya no teme decepcionar por priorizarse, su energía cambia de frecuencia. Se vuelve más fuerte, más clara, más dirigida. Es entonces cuando deja de mendigar amor o reconocimiento, y empieza a emanar dignidad. Esa dignidad no altiva, sino serena, de quien ha hecho las paces con su historia y ya no se disculpa por ser como es. Cáncer también posee una relación única con el tiempo. Mientras otros se desesperan por resultados inmediatos, él entiende los ciclos, las fases, los ritmos ocultos. La presión le enseña a confiar en el proceso, a no forzar lo que aún está gestándose. Como la luna, sabe que hay momentos de oscuridad necesarios para que la luz regrese con más fuerza. Y en ese entendimiento profundo del ritmo natural de la vida, se convierte en un maestro de la paciencia activa. No espera pasivamente, se prepara, se fortalece, se transforma. Y cuando llega el momento, actúa con una certeza que desarma a cualquiera que lo haya subestimado. Su conexión con la infancia también juega un papel fundamental bajo presión.
Los recuerdos, los vínculos antiguos, los símbolos de protección que formaron su identidad, todo regresa con fuerza cuando se siente al límite. Pero en lugar de aferrarse al pasado como una prisión, Cáncer tiene la capacidad de rescatar de él su esencia más luminosa. La presión le muestra cuáles heridas siguen abiertas, pero también le da el impulso para sanarlas, para convertirse en el adulto que necesitaba cuando era niño, para cerrar ciclos con dignidad y ternura. En los momentos en que parece que no hay salida, Cáncer saca a relucir su capacidad de imaginar alternativas. Su mundo interior es tan vasto que siempre hay una puerta abierta, una rendija por donde entra la luz, una posibilidad que otros no ven. Su imaginación, alimentada por la luna, se convierte en una herramienta de supervivencia y creación. Donde otros solo ven ruina, él visualiza reconstrucción. Y esa visión se convierte en motor, en ancla, en destino. La presión le enseña a diferenciar lo esencial de lo superfluo. Lo obliga a dejar caer todo lo que no es auténtico, todo lo que no vibra con su verdad. Y lo que queda, lo que permanece después de la tormenta, es puro, sólido, indestructible. Ese núcleo limpio, ese yo depurado por la experiencia, es su mayor victoria. Porque ha pasado por la prueba más difícil, seguir siendo el mismo cuando todo lo empujaba a traicionarse. Y ese acto, silencioso pero monumental, es su legado más poderoso. Cáncer no necesita la luz del sol para brillar. Su resplandor es lunar, íntimo, mágico. Se activa en la noche, en la incertidumbre, en la presión. Y desde allí, guía como un faro antiguo a quienes han perdido el rumbo. Porque ha pasado por el dolor, ha llorado en silencio, ha sanado en soledad. Y por eso, cuando habla, cuando actúa, cuando simplemente está, su presencia es medicina, es refugio, es esperanza. Donde hay un Cáncer que ha atravesado la presión y ha despertado en su poder, hay un alma que no solo ha sobrevivido, ha renacido como leyenda. Cuando Cáncer se enfrenta a la presión más extrema, a ese tipo de desafío que parece diseñado para quebrarlo desde la raíz, se activa una energía ancestral que lo conecta con las profundidades del alma colectiva. Porque Cáncer no solo reacciona como individuo, lo hace como canal de una memoria universal. Porta en su energía la fuerza de generaciones que lucharon, resistieron y renacieron. La presión que a otros los despersonaliza, a Cáncer lo conecta con su linaje emocional, con los ecos de las voces que lo precedieron y lo formaron en silencio. Esa conexión lo convierte en algo mucho más grande que él mismo. Ya no actúa solo, se vuelve un puente entre el pasado que honra y el futuro que construye. Hay en su modo de sostenerse bajo tensión una lealtad imperturbable a los valores más íntimos. La presión no lo transforma en alguien que cede a la conveniencia, sino que lo afina, como se afila una espada hecha de emociones nobles. Se vuelve más claro en sus convicciones, más selectivo en sus batallas, más firme en sus decisiones. No necesita gritar para hacerse notar. Su sola determinación vibra con una intensidad que impone respeto. Porque ha pasado por el dolor sin volverse cruel. Porque ha conocido el abandono y aún así elige quedarse. Porque ha enfrentado el frío de la indiferencia y ha decidido seguir amando. Esa es la esencia invencible de Cáncer, la capacidad de no renunciar a su humanidad en un mundo que constantemente intenta arrancársela. La presión también revela en él un poder poco visible pero absolutamente transformador, la capacidad de integrar la sombra. Cáncer no teme enfrentarse a su propio caos interno. Cuando la vida lo aprieta, cuando el entorno exige más de lo que parece posible, se adentra en lo más turbio de sí mismo, y en lugar de escapar, aprende a comprenderlo. Su oscuridad no lo devora, lo moldea. Sus contradicciones no lo fragmentan, lo enriquecen. Cáncer sabe que una parte de su fortaleza reside en haber hecho las paces con sus propias profundidades. Mientras otros intentan esconder sus debilidades, él aprende a sostenerlas con compasión. Y en ese acto silencioso de autoaceptación, gana una solidez que ninguna crítica externa puede resquebrajar. En el plano mental, cuando está bajo presión, despierta una agudeza emocional que le permite anticiparse, leer entre líneas, captar lo que no ha sido dicho. Es un estratega intuitivo. No necesita mapas ni cálculos fríos para saber por dónde moverse. Su inteligencia emocional se convierte en un radar infalible. Puede detectar intenciones ocultas, prever movimientos, elegir el momento exacto en el que actuar. Es como si su alma supiera exactamente cuándo resistir, cuándo esperar y cuándo avanzar. Y esa sabiduría intuitiva, nutrida por la luna, le da ventaja incluso en los terrenos más complejos o desafiantes.
Bajo presión, su relación con el tiempo se vuelve aún más poderosa. Aprende a ralentizar su interior aunque el mundo exija prisa. Su calma no es pasividad, es una forma de resistencia activa, de no dejarse arrastrar por la corriente ajena. Esa capacidad de conservar el eje, de permanecer centrado incluso cuando todo alrededor se derrumba, es uno de sus mayores superpoderes. Es el ojo sereno en medio del huracán. La paz inexplicable que nace de saber quién es y por qué hace lo que hace. En un entorno que premia la velocidad, Cáncer elige la profundidad. Y esa profundidad, tarde o temprano, lo eleva por encima del ruido. Cuando la presión viene de la exigencia de éxito externo, Cáncer responde de forma singular. No busca vencer para humillar, ni triunfar para exhibirse. Su motivación es más interna, desea demostrar, principalmente a sí mismo, que es capaz. Que su sensibilidad no es un obstáculo, sino una brújula. Que su necesidad de cuidar no lo debilita, sino que lo convierte en un creador de realidades seguras, sostenibles, humanas. En los entornos más duros, es el quien trae el alma al centro de la escena. Y cuando eso ocurre, el entorno cambia. Porque Cáncer no se adapta al molde, rediseña el molde desde dentro. También es capaz de desplegar una disciplina emocional admirable cuando el contexto lo exige. Aunque es un signo emocional, eso no significa que se deje arrastrar por cada sensación. Bajo presión, aprende a separar lo que siente de lo que necesita hacer. Su autocontrol no es frío ni robótico. Es un control nacido del amor propio, del respeto hacia los demás, de la madurez afectiva que se desarrolla solo cuando se ha vivido mucho y se ha elegido la sabiduría en lugar de la reactividad. Puede estar ardiendo por dentro y, sin embargo, mantener la calma exterior que permite que todo siga funcionando. Esa templanza es su victoria silenciosa, y muchas veces también la salvación de quienes lo rodean. Otro aspecto que se enciende bajo presión es su poder visionario. Cáncer es el signo que mira con los ojos del alma. Puede estar en un presente caótico, pero su corazón ya ve el futuro que está construyendo. Esa visión es lo que lo mantiene en pie cuando todo parece perdido. Su fe no es ingenua, es tenaz, testaruda, irrompible. Cree porque ha comprobado una y otra vez que después de la noche viene el amanecer. Y esa certeza lo convierte en un faro incluso para quienes han perdido toda esperanza. Cáncer recuerda. Y en tiempos de presión, recordar quién es, de dónde viene y hacia dónde va, es el acto más revolucionario de todos. Finalmente, cuando ha superado una gran prueba, Cáncer no se queda celebrando en soledad. Comparte lo aprendido. Transforma su experiencia en medicina para otros. Su dolor se vuelve palabra sanadora, su proceso se convierte en inspiración. Es el maestro emocional que no enseña desde la teoría, sino desde la vivencia. Ha estado en el fondo y ha vuelto con luz. Ha sido herido y ha decidido seguir amando. Ha sido puesto a prueba y ha respondido con autenticidad. Por eso su huella no se borra. Porque donde estuvo Cáncer, algo floreció. Incluso si nadie lo notó al principio. Incluso si su contribución fue invisible. Porque él no necesita ser visto para saber que lo ha logrado. Su triunfo más grande es haberse mantenido fiel a su alma. Y eso, en un mundo que presiona para ser otro, lo convierte en leyenda. Cuando las fuerzas de la vida parecen confabularse para desgastar, silenciar o desviar, Cáncer revela uno de sus dones más misteriosos y menos comprendidos, su poder de regeneración emocional. A diferencia de quienes buscan en el exterior las armas para enfrentar la presión, Cáncer se sumerge en sus aguas internas, ahí donde otros temen ahogarse, y encuentra un tipo de poder que solo brota cuando se ha tocado fondo sin rendirse. No se trata solo de supervivencia, sino de resurrección. Cáncer no se limita a resistir los embates, los transforma en alimento sagrado para su alma. Cada lágrima no es pérdida, es alquimia. Cada herida no es debilidad, es sabiduría grabada en la piel. Allí donde otros quedan marcados por el trauma, Cáncer queda marcado por la comprensión. En el territorio más recóndito de su espíritu, Cáncer posee una reserva emocional que no se agota. Es una fuente que se renueva con la memoria del amor, con los ecos de lo que ha dado sin medida, con el legado de sus silencios dignos. Bajo presión, se activa ese manantial secreto. Mientras el mundo intenta imponerle frialdad, él responde con una compasión tan profunda que desarma incluso a los más endurecidos. Su forma de responder al ataque no es el contraataque,
sino una firmeza serena, una dulzura inquebrantable, un amor que no pide permiso ni perdón. Porque no es un amor ingenuo, es un amor forjado en el fuego de lo real, un amor que ha sido probado en la arena del conflicto y ha salido más puro, más sabio, más libre. Hay un aspecto sagrado en la forma en que Cáncer cuida, incluso cuando está bajo una presión demoledora. En esos momentos en los que cualquiera elegiría primero salvarse a sí mismo, Cáncer sigue protegiendo lo que ama. Puede estar al borde del colapso, pero aún así tenderá una mano, sostendrá un silencio, ofrecerá refugio. Eso no lo debilita, lo define. Porque sabe que lo mantiene en pie no es la dureza, sino la capacidad de seguir siendo humano en un mundo que olvida cómo sentir. Y cuando aprende a aplicarse esa misma ternura a sí mismo, cuando se cuida con la misma devoción con la que cuida a los demás, entonces se vuelve invencible. La presión lo lleva, finalmente, a reconocerse como su propio hogar, como su propia raíz, como su mayor amor. En lo simbólico, Cáncer representa la gestación, el origen, el útero cósmico donde todo nace. Bajo presión, esa simbología cobra vida, en medio del conflicto, Cáncer es capaz de gestar nuevas realidades. Puede crear vida donde otros solo ven ruinas. Puede concebir ideas, soluciones, proyectos, relaciones, vínculos, posibilidades, todo mientras el entorno clama desesperanza. No necesita condiciones ideales para florecer. Porque su poder creador no depende del entorno, sino de su capacidad de creer. Y esa fe, que no se basa en la lógica sino en la intuición más pura, lo impulsa a avanzar incluso en medio de la oscuridad. Una dimensión poco mencionada de su fortaleza bajo presión es su relación con lo ancestral, con lo invisible que lo guía. Cáncer es uno de los signos más conectados con el linaje, con la herencia emocional, con la voz de los que ya no están pero viven en su sangre, en sus gestos, en su forma de amar. Bajo presión, esa conexión se intensifica. No está solo. Lleva consigo la fuerza de su árbol genealógico, de sus raíces espirituales, de las almas que lo habitan sin que otros lo vean. Esa conciencia de estar sostenido por algo más grande que él mismo lo impulsa cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. Y por eso sigue. Porque sabe que, aunque tambalee, no va a caer. Porque otros ya cayeron para que él pudiera caminar. Cuando la presión se vuelve insoportable, cuando parece que no queda salida, Cáncer puede experimentar un silencio total, un retiro hacia su mundo interior que puede ser malinterpretado como derrota. Pero en ese silencio está elaborando su renacimiento. Como la luna cuando se oculta, está gestando su siguiente fase. Y cuando vuelve, lo hace con más luz, con más claridad, con más poder. Nadie ve su proceso, pero todos sienten su resultado. Resurge sin pedir permiso, sin dar explicaciones, con la dignidad de quien ha vuelto a la vida por elección propia. Esa transformación no siempre es visible, pero siempre es profunda. Porque cada vez que Cáncer cae, cae hacia sí mismo. Y desde ahí se reconstruye, más sabio, más libre, más él. La presión también le enseña a reconocer su verdadero círculo. No todos merecen su ternura. No todos saben sostenerlo cuando es él quien necesita apoyo. Pero lejos de amargarse, Cáncer utiliza esa revelación para redefinir sus lealtades. Aprende a rodearse de quienes lo nutren, de quienes no se asustan ante su intensidad emocional, de quienes saben leer su silencio. Y en ese nuevo entorno, florece con más fuerza. Porque ha aprendido que la verdadera familia no siempre es de sangre, pero siempre es de alma. Y bajo presión, esa familia elegida se convierte en su fortaleza sagrada, en su altar vivo. Cuando Cáncer integra todo lo que ha atravesado bajo presión, no regresa igual. Regresa más completo, más profundo, más consciente. Lleva consigo cicatrices, sí, pero también lleva la certeza de que ninguna lo definió. Lleva memorias de dolor, pero también lleva la gloria silenciosa de haber sido fiel a su esencia. Y esa fidelidad es su mayor escudo. Porque no cedió a la presión para ser otro. No traicionó su naturaleza para encajar. No abandonó su ternura para parecer fuerte. Y en ese acto de radical autenticidad, Cáncer se convierte en símbolo viviente de lo que significa tener coraje desde el corazón. Porque la mayor fortaleza no es la que grita. Es la que ama cuando todo duele. Es la que cuida cuando todo arde. Es la que se mantiene noble cuando todo empuja hacia la indiferencia. Cáncer no solo sobrevive a la presión. La trasciende.
La convierte en impulso, en propósito, en luz. Y al hacerlo, demuestra que el alma sensible, cuando es verdadera, no necesita armaduras. Porque su verdad es su fuerza. Y esa fuerza no se dobla. Esa fuerza, simplemente, se convierte en leyenda. Cáncer, regido por la luna, lleva en sí mismo el ritmo oculto del universo emocional. Pero hay una cualidad que se despierta en el bajo presión y que muchas veces no es reconocida por su verdadero valor, su capacidad de asumir el rol de líder desde las sombras. En tiempos difíciles, cuando todo parece en caos y el liderazgo visible se desmorona, Cáncer emerge no desde la imposición, sino desde la contención. Es el arquitecto del refugio en mitad de la tormenta, quien no necesita títulos ni autoridad formal para ejercer un poder silencioso pero decisivo. Su forma de liderar no se basa en el control, sino en la empatía profunda que le permite conectar con lo que cada persona necesita en los momentos más oscuros. Bajo la presión de la adversidad, Cáncer guía sin levantar la voz, construyendo orden desde la comprensión emocional. Su memoria, tan íntimamente ligada a la energía lunar, también juega un papel crucial cuando todo se tambalea. Cáncer recuerda lo que otros olvidan. Recuerda las promesas hechas, las heridas que no se cerraron, los valores que se han intentado sepultar bajo la urgencia. Y esa memoria emocional se convierte en brújula. Cuando el mundo exige rapidez, Cáncer detiene el tiempo lo suficiente para no olvidar quién es ni por qué comenzó. Esa lealtad a su pasado no lo ata, lo ancla. Es como un árbol que, en medio del vendaval, no pierde su esencia porque sus raíces están profundamente entrelazadas con la historia de su alma. En esa fidelidad a su origen radica su integridad inquebrantable. La presión también activa su vínculo con lo invisible, con el lenguaje simbólico, con el mundo de los sueños y las señales. Cáncer tiene la capacidad de encontrar guía en lo que para otros es solo intuición sin forma. Percibe lo que aún no ha sido dicho, lo que se mueve en el aire antes de manifestarse. Su sensibilidad se vuelve radar de lo sutil, y eso le permite tomar decisiones que parecen mágicas, pero en realidad son fruto de una conexión profunda con los ciclos de la vida. En los momentos críticos, cuando ya no hay lógica que alcance, es su sensibilidad visionaria la que lo salva, la que lo empuja hacia caminos impensados pero certeros. Cáncer no necesita que el mundo confirme sus pasos para saber que está en el camino correcto. Su guía es interior, silenciosa, profunda. El cuerpo de Cáncer también reacciona de forma particular a la presión. No es un signo que ignore las señales físicas del estrés, sino que las transforma en mensajes del alma. Puede enfermar si se traiciona, puede somatizar si se obliga a ser lo que no es, pero también puede sanar de forma casi milagrosa cuando vuelve a sí, cuando recuerda su centro. En este sentido, su cuerpo es un templo que le habla, que le muestra el camino de regreso. Por eso, bajo presión, cuando todos buscan respuestas afuera, Cáncer sabe que la solución está en su interior, en recuperar el equilibrio perdido entre lo que da y lo que recibe, entre lo que siente y lo que expresa, entre lo que sueña y lo que ejecuta. Su relación con el agua, elemento de las emociones, lo dota de una flexibilidad que lo hace invulnerable a largo plazo. Puede adaptarse sin romperse, fluir sin perder su forma esencial. Esta habilidad es clave bajo presión, porque donde otros se resisten o se endurecen y terminan quebrándose, Cáncer se amolda, se transforma, se reubica, pero nunca se traiciona. La presión lo obliga a moverse, sí, pero ese movimiento lo enriquece. Aprende a navegar incluso en aguas turbulentas, y mientras lo hace, se convierte en maestro del arte de sostenerse desde dentro. Su resiliencia no es un golpe de suerte, es la manifestación de su capacidad para reconfigurarse sin dejar de ser verdadero. En su relación con lo colectivo, Cáncer también despliega una fortaleza esencial cuando las circunstancias lo exigen. Es el alma del grupo, el pegamento que mantiene unida a una familia, a un equipo, a una comunidad en crisis. Cuando todos comienzan a dispersarse, cuando la presión fragmenta, Cáncer llama al centro. Y lo hace no desde la autoridad, sino desde el amor. Su sola presencia, cuando está conectado con su verdad, transmite seguridad, transmite calma, transmite esperanza. No necesita discursos elaborados, porque su energía es hogar. Y en tiempos en los que todos buscan un lugar donde ser, Cáncer se convierte en ese lugar. En el silencio de la noche, cuando nadie lo ve, es donde más crece. La presión le revela su templo cuando todos duermen, cuando no hay aplausos, cuando lo único que queda es el diálogo entre su alma y sus sombras.
Es ahí donde redefine su propósito, donde se reencuentra con lo que le importa, donde toma la decisión de seguir incluso sin garantías. Ese coraje que nace de la soledad elegida es uno de sus mayores actos de grandeza. Porque Cáncer puede ser vulnerable ante el mundo, pero dentro de sí cultiva una fuerza que no necesita ser exhibida para ser real. A medida que madura, Cáncer comprende que la presión no es su enemiga, sino su catalizadora. Es lo que lo obliga a crecer, a salir de su zona cómoda, a desplegar alas que no sabía que tenía. La vida lo empuja, y él responde sin perder su esencia. En el proceso, descubre que es mucho más que protector, más que cuidador, más que refugio, es arquitecto de futuro, sanador de heridas antiguas, visionario del alma humana. Bajo presión, se convierte en alquimista emocional, en puente entre mundos, en creador de realidades donde el amor no es una promesa abstracta, sino una práctica concreta, poderosa y transformadora. Por eso, cuando todo parece perdido, cuando la presión alcanza su punto máximo, Cáncer no solo resiste, se expande. Se convierte en faro para otros, en ejemplo de que la sensibilidad no es un defecto, sino una fuerza luminosa capaz de guiar en la oscuridad. En un mundo que empuja a endurecerse, él demuestra que sentir profundamente y mantenerse fiel a esa verdad es el acto más épico de todos. Y en esa fidelidad, Cáncer no solo sobrevive a la presión, la conquista. Porque lo hace sin dejar de amar, sin dejar de soñar, sin dejar de ser. Y eso, en tiempos de caos, es revolución.